Buenas, el día de hoy venimos a hablar y a presentar el caso llamado el arrendatario que juró no haber talado árboles. Presentado el curso de Derecho Romano, mi grupo está conformado por Indicela Ramírez, Ana Sierra, Carlos Doria, Edgar Bustamante, Said Arango y mi persona, María Delgado. Hablaremos sobre la ley romana y la ley colombiana y de eso abarcaremos las preguntas del caso. El arrendatario que juró no haber talado árboles. Ticio, quien era arrendatario de una finca de Cayo, fue demandado porque talaron los árboles que flanqueaban el camino de entrada a la casa. Cayo le reclamó con responsabilidad a Ticio por la acción de arrendamiento. Y mientras estaban ante el pretor, Cayo ofreció atenerse al juramento de Ticio, de que no había talado los árboles. Ticio juró no haberlo hecho. Como Cayo no quedó contento con el juramento de Ticio, decidió demandar a Ticio con interdicto de lo que con violencia o clandestinamente. ¿Tiene Ticio alguna defensa? Según Celso y el Ulpiano, escribió que la impericia ha de ser tomada por culpa. Si alguno tomó el arriendo, el apacentar terneros, o el remedar o limpiar alguna cosa, debe responder de culpa, y aquello que erró por impericia es culpa, porque dice, él tomó el arriendo como quien conoce su oficio. De acuerdo a la ley romana citada por Sabino, Labeo, Mela y Ulpiano, nos dice lo siguiente: si alguno tomó en arriendo unas medidas y el magistrado hubiera dispuesto su destrucción, si eran verdaderamente medidas falsas, distingue Sabino entre que el arrendatario lo supiese o no. Si lo sabía, se da la acción de locación, y si no lo sabía, no. Pero si son buenas, solo se obliga si por su culpa la destruyó el edil, y así lo describe la Mela. Ticio tiene alguna defensa. En el arrendamiento de cosas se cede al conductor el uso o bien y el disfrute de un inmueble o mueble no consumible, a cambio de una renta que el arrendatario se obliga a pagar. Está a merced de que el arrendador recibe por el arrendatario de una cosa tiene la consideración del fruto civil, teniendo en cuenta que a este inmueble no se le puede someter a ningún cambio sin el consentimiento del propietario. Por esto mismo, Ticio no tiene ninguna defensa ante la demanda de Cayo. Artículo 1973 del Código Civil colombiano. Definición de arrendamiento. El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. ¿Cómo así? En el caso de Ticio, quien arrendó el predio, este le debe de pasar una mensualidad a Cayo por el goce de esta cosa. Artículo 1985 del Código Civil colombiano. La obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado consiste en hacer durante el arriendo todas las reparaciones necesarias, a excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al arrendatario, pero será obligado al arrendador aún a las reparaciones locativas si los deterioros que les han hecho necesarios provienen de fuerza mayor, acaso fortuito, o de la mala calidad de la cosa arrendada. Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas obligaciones. Obligaciones del colono respecto de bosques y árboles. Artículo 2038. El colono es particularmente obligado a la conservación de los árboles y bosques, limitando el goce de ellos a los términos estipulados. No habiendo estipulación, se limitará el colono a usar el bosque en los objetos que conciernen al cultivo y beneficios del mismo, pero no podrá cortarlo para la venta de madera, leña o carbón, a menos de que así esté estipulado en el contrato. De esta forma nosotros podemos inferir que aunque este no haya sido el que haya talado estos árboles, tiene la total culpa respecto a esto, porque él es el que tenía la potestad del terreno. Artículo 240. Protección contra la usurpación. El colono cuidará de que no se usurpe ninguna parte del terreno arrendado
y será responsable de su omisión en avisar al arrendador siempre que le hayan sido conocidos la extensión y los linderos de la heredad. Esto quiere decir que básicamente Ticio, al haber firmado el contrato, sufrió una usurpación, que fue lo que pasó con el tema de los árboles, por lo cual, aunque no haya sido él, tiene la culpa, ya que se cometió una usurpación en ese terreno y por lo tanto una violación al contrato. Demandado Ticio, haciendo una recopilación del caso presentado y recordando que aunque Ticio sea el arrendatario y tenga la responsabilidad legal sobre el predio, ese no está exento a cualquier calamidad que se presente, como la que se expresa que ha sucedido sin su consentimiento, y amparándose en que éste no tuvo la intención que se diera la tala de árboles, en que esto no exime a Ticio de una culpa al ser arrendatario. Este debe cumplir con la obligación de cuidar que no se usurpe ninguna parte del terreno, y llegando el caso que pase, este debe de avisar al arrendador. Demandante Cayo. Teniendo en cuenta lo expuesto en este caso, se puede inferir que Cayo, dueño de la propiedad, debe iniciar un proceso judicial. Este, como propietario, debe tramitar un juicio de controversia de arrendamiento, demostrando que Ticio, al momento de mudarse, firmó un contrato de arrendamiento donde en el caso se da a entender que no está permitido ninguna modificación con respecto a los árboles. ¿Tiene Ticio alguna defensa? No, Ticio no tiene ninguna defensa, porque basándonos en las pruebas y los medios que nos otorga la ley colombiana, Cayo está en todo el derecho de reclamar el mal uso sobre su propiedad, puesto que Ticio fue negligente al descuidar el inmueble y no ser consciente de la responsabilidad que asumió a la hora de firmar el contrato de arrendamiento, donde se le otorga el uso y goce de la cosa mientras mantenga en buen estado el inmueble.